Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Hoy martes 23 de mayo estamos como todos los días junto a nuestros panelistas en nuestra querida Radio Portales y en nuestro programa. Hoy estoy como muy apropiada de algo, nuestro. En nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Estoy junto con mis compañeros, el señor Juan Pablo Rodríguez, Pablo Aldunati, quien les habla, Nil Ruiz. ¿Cómo les va? Hola Nilo, hola Pablo, muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias a Dios, espero que quienes nos escuchan también estén bien. Hola Niel, hola Juan Pablo, hola a todos los que nos están escuchando. Espero que esta sea una gran conversación como todos los martes. Por supuesto. No quiero que se pase. El día 21 de mayo fue el día del abogado, así que feliz día atrasado, colegas. Muchas Yo, gracias. todavía Aunque, no, Bueno, pero sí, pero estoy sí, en viernes. claro. Lo digo de colegas porque somos coequiper o partner en el programa de radio. Lo mío no es el derecho, pero ahí estamos. recordar que Prat era abogado y que también, no Por sé eso si se por eso, festeja, por eso se tal cual, sí, festeja el día del abogado. Ujú. tal cual, así De hecho, es. ¿Y hay hartas anécdotas muy entretenidas con respecto a eso, que después quieres quizás contar podemos algo? contar. ¿Quieres Sí, contar algo? Es cuenta que alguna, pues. generalmente uno siempre recuerda a Pratt cuando él va a recibir su título a la Corte Suprema, y en ese tiempo él utilizó su traje de gala, de marino, con espada al cinto, etcétera, etcétera. Y cuando llega a la puerta, eh, el portero en ese tiempo, que tiene un nombre que no me acuerdo en este momento cómo se llama, le dice a Pratt que no puede entrar con la espada porque nadie puede entrar con ningún armamento a la Corte Suprema. Y ahí Pratt se manda una frase que dice algo como, bueno, la espada solo se rinde ante el derecho, y deja la espada en la puerta y va a recibir Bueno, su título. ¿Qué tal? bonita anécdota. Muy bueno. ¿Y Lo, tú, lo Juan cual Pablo? es entretenido, porque al final, claro, todas las Fuerzas Armadas se tienen que sujetar al derecho. Perdón, tuve un ataque de tos, perdón. Estoy con un vestigios de alergia, como estaremos muchas personas en esta época. ¿Y tú, Juan Pablo, tienes algo? ¿Hiciste algo en el Día del Abogado? ¿Tienes costumbres? Siempre me ha gustado ver todos los eventos institucionales y por lo tanto el 21 de mayo siempre he sido de los que el desfile, se preocupa del discurso. Así que nada, en la casa con la familia viendo el Día de las Glorias Navales y eso, ¿no? Que yo creo que en Chile se reconoce más que el tema del Día del Abogado. Dicen que no hay abogado bueno, pero yo creo que Arturo Prat al menos sí lo era. Todo el mundo tiene siempre algo bueno, así que no, Es no, no. verdad. Yo tengo dos hermanas abogadas, así que bueno, tampoco puedo ponerme en contra de esa situación y tengo que opinar bien, por supuesto. Y hablando de ver el desfile, qué tema, ¿no? Qué tema de lo que sucedió el día 21 eh, con respecto de todas las personas que se acercaron a verlo y no pudieron ingresar. Eh, Efectivamente. ¿Qué quieren comentar al respecto? O sea, a ver, yo creo que hay que dividir esto en varias partes. La primera es recordar cómo fue recibido el presidente de la República el año pasado, en el 21 de mayo, en el cual hubo un grupo que se concertó para ir a pifiarlo, comandado por Pancho Malo y el Team Patriota, lo cual se vio muy feo en la ceremonia del 21 de mayo del año pasado. Bueno, después toda la historia que conocemos, ganó el rechazo, el gobierno ha ido de traspié en traspié, no tiene una buena popularidad en la ciudadanía, y por otro lado yo entiendo que parte de su equipo quiera protegerlo, por decirlo de alguna forma, pero olvidan, y aquí yo creo que esto es lo más grave, que el 21 de mayo, más allá de que es el Día de las Glorias Navales, es una celebración del pueblo de Chile, tanto que le gusta decir al presidente de la República. Hay que recordar que todas las conmemoraciones se hacen por el pueblo hacia su héroe máximo, que creo que yo
el héroe máximo de la historia de este país, que es Arturo Prat. Hay que recordar que el monumento a la Marina Nacional fue obra de la sociedad civil, que fueron ciudadanos del puerto de Valparaíso quienes construyeron la cripta que hoy en día eh, recoge los restos de los héroes de Iquique. Entonces yo creo que ahí hubo una mala lectura. Yo no creo que esta sea una responsabilidad del presidente de que no haya querido que la gente haya ido a ver el desfile en Iquique el 21 de mayo, sino que es parte de su equipo que en esta lógica de tratar de protegerlo, de que no vaya a haber pifia, de que no vaya a haber ningún acto que se viera feo comunicacionalmente para la figura del presidente, lo restringieron. Ahora, yo creo que está mal. Yo creo que la gente válidamente se puede expresar. Yo creo que más allá si es que fuese con pifia o no, estamos en democracia. Al final uno puede increpar a la autoridad en actos públicos. Pero yo creo que esa fue la razón. Yo no le echaría la culpa al presidente en este sentido, sino que más bien a su equipo. Habían muchas versiones con respecto de que se iba a prohibir el ingreso a las personas. No, hace un par de semanas atrás se comentaba ya del tema. Y bueno, sucedió lo que se comentaba. Sí, no, efectivamente, a ver, de mi parte yo suscribo lo que dice Pablo. Yo creo que es mirándolo, tratando de ser lo más objetivo posible, con independencia del presidente que fuere o qué sé yo, es muy penoso, ¿no? Es muy penoso que una fiesta que es popular y que es de las pocas que tenemos también como país y compartida como país se vea opacada por este tipo de decisiones, que yo estoy de acuerdo en general son más de los equipos que de la propia autoridad. Dicho de otra manera, si el presidente hubiese estado pifiado, probablemente hubiese habido llovido las críticas al equipo de avanzada, y en ese sentido creo que es un poquito ingrata esa labor, pero creo que hay simplemente cuestiones que no se justifican, ¿no? El ánimo de proteger a la figura presidencial o mantener cierto estándar en una ceremonia no puede justificar atentar contra la naturaleza misma, ¿no? De esa ceremonia o de esa instancia, por una parte. Y por otro lado, también creo que en esto el presidente Boric sí comete un error al momento de declarar después, ¿no? Como suele ocurrirle, ¿no? Al momento de declarar después y un poco hacerse bien el loco, si yo hubiera sabido, esto hubiera sido muy distinto. Eso también yo creo que no es así. Es decir, yo no creo que sea de él la decisión de tomar mayores recuerdos para que la gente nos acerque, pero tampoco creo que él no se dé cuenta ni sea tan, digamos, ingenuo de no saber que eso está pasando. Entonces, yo creo que en la justificación el presidente Boric cae en un ripio, en un defecto habitual en él, que es un poquito tomar por bobo a las personas, ¿no? Y creer que con una palabra tal o cual, que él, el arte de usar las palabras lo sabe hacer, quedar siempre bien con Dios y con el diablo, ¿no? Yo creo que ahí el presidente sí comete un error, e insisto, me parece que si es que las medidas de protección del presidente llegan a un punto de desnaturalizar una ceremonia que en su esencia es popular, además de republicana, creo que evidentemente es una decisión errada. Ahora, yo ahí tengo dos comentarios. Uno que se me olvidó, que fue que el presidente Peñera también hizo lo mismo. También restringió el desfile una vez que fue Iquique a, a rendir honores por las glorias navales. Y lo otro es que, complementando un poco lo que dice Juan Pablo, aquí hace rato que el presidente pareciera que no tiene el poder. Porque la verdad es que a un presidente se le informa de todo. Eso es como la lógica, es como lo trivial que debería pasar en el ejercicio del poder. Pero aquí cuando el presidente no sabe quién lo hizo, que dijo que iba a investigar, que las distintas instituciones también se pasan la pelota y no se hacen cargo, da cuenta de que al presidente tampoco sabe dónde está de cierta forma parado. O sea, no hay un real ejercicio del poder donde él pueda tomar las decisiones, o al menos que si sabe que generó un problema y va a ir a la radio o a cualquier medio de comunicación,
Por último, le digan, ¿sabe qué? La decisión la tomó tal o cual institución o tal o cual persona, pero ni eso el presidente sabía. Y algo Ojo pasa con que lo que puede llama, ser, perdón, puede ser una estrategia. Es mucho más fácil pedir disculpas que afrontar la situación. es que cuando ya es reiterativo y se nota que el presidente no sabe lo que está pasando en su equipo, uno al final pierde toda esperanza de que eso fuese, como tú bien dices, Neil, que trate de ser una estrategia, porque al final se ve feo y se ve mal. Y también con lo que se supone íbamos a hablar en un momento más, con respecto a lo que está pasando con el diario La Tercera. Al final el presidente se enfrasca en una pelea con un medio de comunicación por Twitter sobre una noticia que al final podría haber quedado ahí, si es que ocupó o no a Carabineros para ir a ver un partido de fútbol de la Católica. Entiendo que Juan Pablo es de la Católica, que comparte el mismo amor con el presidente. Pero al final como que cae en este juego, no voy a decir sucio porque no es la palabra, sino que un juego de trivialidades que al final vuelven a manchar la figura presidencial y al final el día de mañana nadie la va a tomar en serio. Sí, tal cual. Les cuento que estoy con mi voz, va y vuelve. Así que voy a tratar de estar ahí justo lo justo y necesario. Mil disculpas, chicos, y mil disculpas a los auditores. Les cuento que hoy, 23 de mayo, estuve leyendo con respecto de efemérides y estamos en víspera de una fecha importante, que es el 25 de mayo. Fecha importante, bueno, en mi caso, porque nació el primer gobierno patrio en Argentina, pero les cuento que estuve leyendo que la Constitución Política de la República de Chile, en 1833, eh, surgió como texto constitucional tras el triunfo conservador de la Revolución de 1829 y fue promulgada y jurada el 25 de mayo de 1833. Esta constitución, que fue jurada y promulgada, permaneció durante 92 años vigente en Chile. Mire que es una efeméride, bueno, no estamos a 25 de mayo, pero no quería dejar de mencionarla porque estamos en un proceso bastante importante con respecto de lo que es la nueva constitución. ¿Ustedes sabían de esto, chicos? Sí, seguro que sí. No, yo no al menos, o sea, no recordaba que el 25 de mayo se promulgara la Constitución del 33. Sí, es una buena efeméride para recordar la importancia, ¿no?, de esa Constitución. Hay que recordarle a quienes nos escuchan que Chile hay un periodo de ensayos institucionales y uno podría considerar que antes de la del 33 hay otras constituciones, pero propiamente tal, los principales textos constitucionales son el de 1833, luego el de 1925, luego la Constitución del 80 reformada por Lagos el 2005. Y en eso la Constitución del 33 es una piedra angular de nuestra institucionalidad. Tú bien lo decías, Neil, a propósito de lo que se dicta, ahí sus redactores fundamentales fueron Gandarillas, el liberal, y Mariano Egaña, el conservador, pero más que allá de eso recogían lo que en Chile suele denominarse como el orden o el ideal portaliano, ¿no? Si algo distinguió a Chile sobre todo el resto de las naciones latinoamericanas fue que en el origen de su independencia logró encontrar el orden institucional relativamente rápido y ese orden institucional mantenerlo. Y eso fue, dentro de otros, pero fundamentalmente un rol importante de Diego Portales, ¿no?, bajo el gobierno de José Joaquín Prieto. Y otro punto interesante con esto, y con esto termino de comentar, creo yo, que es relevante comprender en la discusión constitucional que los países y sus instituciones no se refundan, ¿no?, como quien hace un país cada vez que quiere redactar una constitución, sino que evidentemente que las buenas constituciones lo que hacen es recoger la tradición constitucional, las tradiciones institucionales, y en base a eso construir y reformar lo que haya que reformar. Hay un estudio muy interesante del profesor Jaime Arancibia, hoy día
de la Universidad de los Andes, experto en la Convención Constitucional actual, que indica que de la actual Constitución, la denominada Constitución de Pinochet, un tercio de sus normas provienen de la Constitución del 33, o provienen, si uno quiere, del siglo XIX. Hay otro tercio de las normas, y sobre todo lo que tiene que ver con derechos civiles y políticos, ¿no? Las grandes libertades, las grandes igualdades, en fin. Luego hay otro tercio de las normas que provienen de la Constitución del 25, o si uno quiere, del siglo XX, el Banco Central, la Contraloría General de la República, los primeros derechos, ojo, los primeros derechos sociales. Los derechos sociales no nacen el 18 de octubre, se vienen recogiendo en nuestras constituciones desde las reformas de la Constitución del 25, y otro tercio de normas que son más bien propios de nuestro actual siglo, qué sé yo, el Ministerio Público, la elección de gobernadores regionales, en fin. ¿A qué voy con esto? Yo creo que uno de los principales elementos que explican el fracaso de la Convención Constitucional del año pasado es precisamente no reconocer que Chile no nace el 18 de octubre, sino que es un país o una nación, si uno quiere, con siglos de historia, y que el ser respetuoso de esa institucionalidad o en ser respetuoso de esa historia constitucional, institucional, creo yo es uno de las recetas para que el proceso constitucional en curso sea exitoso. Así que creo yo que es importante conocer nuestra historia, reconocerla y, sobre todo en el proceso constitucional actual, Neil, no caer en los errores que cayó la Convención Constitucional pasada. Así que mis saludos a la Constitución del 33, muy importante en la historia de Chile. ¿Cómo estamos con respecto de... Creo que se reúnen a trabajar ya a partir de la semana próxima, ¿cierto? ¿El Consejo Constitucional o la Comisión de Expertos? La comisión de expertos. O sea, la Comisión de Expertos ya está trabajando. Pero formalmente. Sí, están trabajando formalmente. De hecho, la mayoría de las indicaciones ya han sido votadas en la comisión en particular que existen en el Consejo, que si no mal no recuerdo son 4. Lo que pasaría esta semana, porque hay que recordarle a la gente que nos está escuchando, que es entre el 6 y el 7 de junio entra en funcionamiento el Consejo Constitucional y la Comisión de Expertos ya debe tener un anteproyecto elaborado. Lo que va a pasar esta semana va a ser la votación del Pleno de la Comisión de Expertos por 3/5 de cada una de las enmiendas que se realizaron en las comisiones en particular. Pero agregando un poco a la Constitución de 1833, que me gustaría dar algunos datos, es importante ¿por qué se llamó convención la fracasada Convención Constitucional del 2022 y 2021? La Constitución del 1833, aunque la mayoría no lo crea, fue elaborada por la Gran Convención. La Gran Convención, que si uno lo pone en clave a lo que fue el plebiscito de entrada, fue una comisión mixta, porque fue elaborado por miembros del Congreso de ese tiempo y miembros o personas notables que existían en la época. Ahora, el problema es que lo que se dio ahí, a pesar de que era un órgano colegiado, es que el discurso y la elaboración de las normas fue monopolizada, como bien dice Juan Pablo, por ciertas personas, no más de 3, quienes elaboraron la Constitución de 1833. Ahora, lo interesante de esa Constitución es que nunca fijó un sistema. Nunca fijó si íbamos a ser presidencialista o íbamos a ser un sistema parlamentario. De hecho, eso fue derivando en varios problemas que, bien, para los que conocen la historia, fue lo que causó la Guerra Civil de 1891 y después lo que algunos historiadores llaman el parlamentarismo a la chilena. Porque como las normas constitucionales no fijaban si éramos un sistema presidencial o un sistema parlamentario, y durante las sucesivas reformas que se hicieron en la Constitución de 1833 vinieron a entrampar más que a solucionar el problema, tuvimos estos distintos sistemas. Hasta que la Constitución de 1925 fija que Chile iba a tener un sistema presidencial, como lo está haciendo ahora la Comisión de Expertos, que de hecho en una de las normas dice expresamente que Chile se organiza en un sistema presidencial, lo cual es curioso porque uno podría decir que las instituciones hacen al sistema, pero aquí ya se está estableciendo que nosotros vamos a estar en un sistema presidencialista. Así que esos eran mis comentarios con respecto a la Constitución de 1833 y de lo que han hecho
experto hasta el momento. Pablo, ¿qué significa parlamentarismo a la chilena? Es un periodo histórico que vino después de lo que fue la Guerra Civil de 1891, en la cual, si bien es cierto, habían instituciones que permitían que el Congreso tomara ciertas atribuciones, igual teníamos presidente de la República, y se dice parlamentarismo a la chilena porque el presidente de la República solo hacía aquello que el Congreso le dictaba. O si no, pasaba lo que hoy día conocemos como las acusaciones constitucionales, lo cual los gabinetes de los presidentes terminaban rotando sucesivamente uno tras otro porque perdían la confianza del Congreso en ese tiempo. Entonces, por eso se le llamó el parlamentarismo a la chilena. Es un periodo que va entre 1891, pasado hasta que se dicta ya la Constitución de 1925. Interesante, estoy aprendiendo historia con ustedes, historia chilena, así que me voy a reunir más seguido con ustedes, así amplío mis horizontes. Me encantó. Bueno, les cuento otro datito de las efemérides de hoy, que se me acaba de perder. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Hoy no es mi día, hoy no es mi día. El día, un día como hoy, les cuento que fueron detenidos Bonnie and Clyde en 1930. No sé si ustedes han visto la película, alguna película. O sea, yo conozco la historia de que eran dos ladrones que eran pareja. Exactamente, exactamente. Bueno, Ya. fueron perseguidos y fueron ladrones muy conocidos en esa época, y a causa de esa situación tuvieron una persecución bastante interesante y fueron detenidos, perdón, en 1934 en Texas. Encargaron la captura de Bonnie and Clyde. Así que se me perdió la historia, se me perdió, pero bueno, era algo anecdótico que quería contar. Hay otro dato de efeméride, Cuéntame. ya que estamos en efeméride. El 22 de Sí, mayo de 1960 fue el terremoto de 9.5, porque eso fue lo que registraron los, los instrumentos de ese tiempo, pero es el terremoto más grande registrado hasta la fecha de nuestro país, 22 de mayo, que de hecho fueron como 4 terremotos en menos de 24 horas, porque fue uno el 21 de mayo, después vinieron réplicas, pero las réplicas fueron igual de fuertes, 7,8, 7,9, y después vino ya el gran ¿de qué terremoto año, de perdón? Valdivia, de ¿De qué año? 1960. 1960. Bueno, Sí. según lo que he leído, en 1800 y monedas, no estoy buscando data, hubo un terremoto que en esa época no estaba, todavía no había una medición con respecto de los sismos, y a partir de ahí surge lo de la procesión del Cristo Mayo, que lo sacan Exactamente.